Bueno, buenos días. Como notan, todo el mundo se fue ayer de fiesta. Ayer fue un hit, un evento súper apoteósico y pues vamos prendiendo motores. Como se dan cuenta, todo está en video. Esto se va a replicar en una segunda ronda. No sé si el profe les compartió. Está el link de que esto está en vivo. Ayer fueron 800 vistas entonces durante el día, o sea que esto ha sido de mucho eco. Y el punto es que también voten por los debates que aquí se generan. Yo ayer no tuve la oportunidad en el corre-corre de dar unas palabras de inicio, lo voy a hacer hoy. El evento pues se realizó todo el preámbulo en 4 semanas. No hubiera sido posible sin el doctor Juan Camilo Díaz Coronado, quien fue un partner in crime. Y pues realmente estamos haciendo historia en ACMI regional, dado que pues nos estamos uniendo todos en un evento que pues está siendo maravilloso. También a la doctora Aida, directora del programa de UCC, también le tengo que dar los agradecimientos. Cada uno de los profes que estuvo liderando cada segmento realmente ha puesto el alma. Hubo grupos como por ejemplo el de unidad de cuidados intensivos con Juan Luis que se reunían todas las noches, toda la semana, practicaron, o sea, ha sido un evento. Posteriormente tenemos los talleres en vivo, hoy tenemos el concurso, me imagino que más de uno va a gritar por ahí, los estaremos escuchando. Y este es el calentamiento de motores para que todos también seamos parte del Nacional, que es en agosto 2026, aquí mismo, y en donde creo que vamos a estar todos trabajando también en ese y todos van a tener cabida. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a los que madrugaron y los que comenzamos. Listo. Doctor Sebas.
Entonces vamos a empezar con revascularización en enfermedad coronaria crónica. La doctora María Clara Escobar va a hablar a favor, ¿cierto?, de la revascularización temprana, y la doctora María José va a hablar en contra de la revascularización temprana. La doctora María Clara es residente de medicina interna de la Universidad CES y la doctora María José es internista de la Universidad CES y ahorita está haciendo su fellow en cardiología. Listo, María, comienza. Bueno, muy buenos días a todos. Cuando hablamos de revascularización miocárdica, ya sea percutánea o quirúrgica, este ha sido uno de los pilares del manejo de la enfermedad coronaria estable en conjunto con la terapia médica óptima. Bueno, entonces, ustedes se preguntarán qué es la terapia médica óptima. Entonces, en la mayoría de los estudios, los pacientes reciben antiagregación, la mayoría con ácido acetil salicílico, estatinas de alta potencia, que se asocian a ezetimibe o lo que sea necesario para alcanzar metas de LDL, usualmente por debajo de 70, manejo óptimo de la diabetes, control de todos los factores de riesgo, bajar de peso, dejar de fumar, un estilo de vida saludable, beta bloqueadores y ECA-CIARA2, todo eso para tratar de mejorar calidad de vida, y ya vamos a hablar. Entonces, cuando pensamos en los objetivos del manejo de estos pacientes con enfermedad coronaria estable, por lo general nos planteamos dos grandes objetivos. Lo primero es impactar en síntomas y calidad de vida, lo que han sido considerados desenlaces blandos en los ensayos clínicos como angina y escalas de calidad de vida. Pero también buscamos mejorar pronóstico, y esto quiere decir disminuir el riesgo de eventos adversos cardiovasculares, como pueden ser desenlaces fuertes dados por infarto espontáneo y muerte. Sin embargo, tenemos estudios recientes que nos han generado controversia frente al valor que tiene hacer una revascularización de rutina en comparación con solo dar terapia médica. Es por eso que, si no todos los pacientes se van a beneficiar de revascularización, es prioritario que sepamos elegir estos candidatos. Voy a empezar hablándoles de una estrategia a favor de revascularización. Como nos planteamos como primer objetivo una mejoría sintomática, la revascularización estaría indicada en aquellos pacientes que desean mejorar síntomas y calidad de vida, lo cual incluye los pacientes con angina persistente a pesar del manejo antianginoso, aquellos que no toleran la terapia médica óptima o desean aumentar su capacidad de ejercicio, y esto ha tenido una recomendación clase 1A en las últimas guías europeas, y se sustenta por ensayos clínicos de las últimas décadas que nos han mostrado que revascularizar sirve para mejorar angina y mejora calidad de vida relacionada con angina. Teniendo en cuenta que es difícil medir síntomas, difícil medir calidad de vida, la única forma de saber que un procedimiento sirva para mejorar esto es compararlo con un procedimiento placebo, y eso se hizo en los estudios Órbita. Les voy a hablar del estudio Órbita 2. Este fue un ensayo clínico aleatorizado doble ciego en pacientes con angina estable que tenían evidencia objetiva de isquemia. Después de 2 semanas de haberles quitado el manejo antianginoso, los aleatorizaron a recibir intervención coronaria percutánea versus un procedimiento placebo. Después de 12 semanas, se corroboró de que la revascularización percutánea sí tenía un efecto antianginoso y disminuyó de forma significativa el puntaje de síntomas de angina como desenlace primario, y también aumentó el tiempo de ejercicio en banda y se asoció con una mejoría en la escala de calidad de vida y de angina de Seattle. También, en un subanálisis del estudio Órbita 2, se dieron cuenta que la naturaleza o las características de los síntomas pueden predecir la respuesta o la eficacia de la intervención coronaria percutánea, y son aquellos pacientes que tienen síntomas más típicos de angina los que más probablemente se beneficien de esta intervención. Dijimos que nuestro segundo objetivo era impactar en pronóstico, y es que está bien corroborado que hay beneficio en supervivencia de la revascularización quirúrgica sobre la terapia médica sola en la población que tiene una anatomía coronaria que los pone en alto riesgo de eventos adversos. Y esto incluye la población con enfermedad del tronco, definido con una estenosis angiográfica de más del 50%, y los pacientes que tienen enfermedad de 3 vasos. Cuando hablamos de la enfermedad del tronco, nos remontamos a los estudios de los años 70
como es el estudio de los veteranos, que comparó la revascularización quirúrgica más terapia médica frente a solo dar tratamiento médico en esta población. Y cuando miramos esa cantidad de 91 pacientes que tenían enfermedad del tronco, nos damos cuenta que a 42 meses la revascularización quirúrgica se asoció con una reducción de la mortalidad en comparación con los que solo recibieron manejo médico. Cuando miramos los subgrupos, fue la subpoblación que tenía una estenosis de más del 75% y o que tenía disfunción ventricular izquierda los que tuvieron mayor beneficio. Ahora pasamos a hablar de los pacientes con enfermedad de tres vasos y también vamos a estudios anteriores como esta revisión sistemática de 7 ensayos clínicos entre los años 72 y 84, en el cual se mostró que la revascularización quirúrgica tuvo una reducción de la mortalidad a 5 años del 42% y una reducción a 10 años del 24%. Y nos falta hablar de una población fundamental, que es la población con cardiomiopatía isquémica, que sigue siendo nuestra causa más común de disfunción ventricular izquierda, en el cual las guías recomiendan considerar la revascularización quirúrgica además de la terapia médica óptima. Esto se sustenta en los hallazgos a 10 años del estudio STITCH, en el cual hubo una reducción del 16% de la mortalidad frente a solo dar terapia médica. Entonces, adelantándome un poco a lo que la doctora María José les va a comentar más adelante, sé que muchos de ustedes han leído el estudio isquemia y que pueden tener en mente de que revascularizar no sirve en enfermedad coronaria estable. Entonces, vamos a adentrarnos un poco en esa controversia. El estudio isquemia era un ensayo clínico aleatorizado abierto en el cual tenía una población con enfermedad coronaria estable que tenía evidencia de isquemia moderada grave en estudios de estrés. La mayoría de estos pacientes les hicieron un angiotac de coronarias para excluir que tuvieran una enfermedad del tronco no protegida. Después de eso los aleatorizaron a una estrategia invasiva inicial frente a solo dar manejo médico. En resumen, después de 3 años, se dieron cuenta que no hubo diferencia en un desenlace primario dado por un compuesto de 5 elementos, que incluía muerte cardiovascular, infarto, hospitalización por angina inestable o falla cardíaca o paro cardíaco resucitado. Sin embargo, algo que poco se habla del estudio isquemia y que pocos conocen es que inicialmente se había planteado como desenlace primario un desenlace de muerte cardiovascular o infarto. Sin embargo, dado el lento reclutamiento y que hubo una menor cantidad de eventos de lo esperado, ellos tenían un plan de contingencia que era cambiar ese desenlace por el que tenía 5 elementos. Este quedando entonces como un desenlace secundario. Pero miren, de que a 6 meses, a pesar de que el grupo que tenía una estrategia invasiva tuvo un aumento de este desenlace, cuando miramos a 4 años, hubo una reducción que fue estadísticamente significativa de este desenlace de muerte o infarto en la población que tuvo una revascularización inicial. Entonces, si bien muchos pensamos que el estudio isquemia es un estudio que fue rotundamente negativo, pues no lo es, y que incluso a 4 años se vio que se había cumplido esa hipótesis inicial que se habían planteado los autores. Y ahora hablemos un poco de infarto, teniendo en cuenta que este fue uno de los que principalmente colaboró para ese desenlace primario y secundario del estudio. Como es de esperar, en la población de la isquemia, los pacientes que tuvieron una revascularización inicial tuvieron un aumento de los eventos de infarto asociado a procedimiento e infarto asociado a stent. Sin embargo, cuando miramos la incidencia de infarto tipo 1, esto fue menor en el grupo que había tenido una estrategia invasiva inicial frente a los pacientes que tuvieron una estrategia conservadora, y esto fue independiente de la estrategia de revascularización e independiente de la definición de infarto. Y es que se ha mostrado que los diferentes infartos tienen diferentes pronósticos, y como se mostró en el isquemia, los pacientes que tuvieron infartos tipo 1 tuvieron mayor riesgo de muerte cardiovascular y de muerte por todas las causas. Entonces, ¿cuáles de esos pacientes que estaban dentro de la isquemia consideraría que son los que más se benefician de considerar una revascularización temprana?
Para eso nos ayuda a mirar este seguimiento a 7 años de la isquemia, en el cual se mostró una reducción de la mortalidad cardiovascular con una estrategia invasiva inicial. Sin embargo, esto se vio contrarrestado por un aumento de la mortalidad no cardiovascular, pero este beneficio principalmente fue impulsado en la población con enfermedad multivaso. Y de forma similar, en este subanálisis de la isquemia, nos dimos cuenta de que la gravedad de la enfermedad coronaria, o sea, el número de vasos afectados y la gravedad de la estenosis, es un predictor de mortalidad. ¿Y qué es esa población que tiene enfermedad de 3 vasos o un compromiso de la descendente anterior proximal? Los que tuvieron una reducción de la muerte cardiovascular o infarto a 4 años cuando se les llevaba a una estrategia invasiva inicial. Entonces, ¿qué les diría? ¿Qué pacientes sí? Revascularizar sirve para mejorar síntomas, especialmente en los pacientes con angina frecuente, moderada a severa, a pesar del manejo antianginoso y especialmente si los síntomas son más típicos. También revascularizar impacta en pronóstico, en la población principalmente con enfermedad coronaria de alto riesgo, como lo es la estenosis significativa del tronco, la enfermedad de 3 vasos, la disfunción ventricular izquierda grave y especialmente en la población que tenga compromiso de la DA proximal. Listo. Bueno, entonces, cuando a mí me propusieron pues hablar de este tema y me dijeron que yo estaba en contra, yo me puse muy feliz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les voy a mostrar en los diferentes estudios más actualizados y lo que se está haciendo ahora en cardiología y vemos cómo realmente no va a impactar la mayoría de los desenlaces duros, sin duda alguna. Entonces, el primer estudio que les voy a hablar es el COURAGE, año 2007, fueron más de 2.000 pacientes con enfermedad coronaria estable. Ellos compararon intervención coronaria percutánea más terapia médica óptima comparado contra terapia médica óptima. Eran pacientes con enfermedad coronaria estable, una estenosis de más del 70% en al menos una arteria epicárdica proximal y que tuvieran una isquemia miocárdica documentada o por un electro en reposo o por una prueba de inducción de isquemia. Aquí es importante, en todos los estudios les traje cuáles pacientes excluyeron, porque estos son los pacientes en los que uno pues no puede generalizar estos resultados. FEBI por debajo del 30%, la mayoría de los pacientes en este estudio tenían fracción de eyección del 60%, estenosis del tronco y falla cardíaca refractaria o choque cardiogénico. Entonces aquí vemos algo importante y es que miren cómo 30% de los pacientes tenían enfermedad de 3 vasos y muchos pacientes, más o menos 31 y 37%, tenían incluso compromiso de la descendiente anterior proximal. Este es el desenlace primario, muerte por cualquier causa o infarto no fatal. Vemos como las curvas son iguales, no hubo diferencias significativas entre ambos grupos en un seguimiento a 4.6 años. Y cuando vemos los desenlaces secundarios, para ninguno de los desenlaces secundarios hubo diferencias, ni para hospitalización por síndrome coronario agudo, ni para muerte, ni para infarto, ni para ACV. Entonces, con este estudio realmente se desafió la práctica clínica de que siempre revascularizar los vasos que estaban obstruidos en pacientes estables tuviera un beneficio en desenlaces duros. El segundo estudio, ya María les habló de él, es el isquemia. Ya sabemos, fueron más de 5.000 pacientes que tuvieran una enfermedad coronaria que fuera severa, con una isquemia moderada o severa demostrada en pruebas de inducción de isquemia. Vemos como casi la mitad de los pacientes tenían enfermedad multivaso. Estos fueron pacientes con fracción de eyección preservada por encima del 35% y que tenían, como dijo María, una anatomía confirmada con angioTAC de coronarias. Excluyeron entonces tronco o una insuficiencia cardíaca con NIJA 3 o 4. Entonces allí les tengo los resultados del desenlace primario, no hubo diferencias y algo importante es acá en el desenlace secundario que María les mencionó, que es muerte por causa cardiovascular o infarto de miocardio. Realmente no hubo diferencia a 1, a 2, ni a 3, ni a 5 años. Solamente hubo una diferencia que encontraron a 4 años. Entonces no sabemos si realmente esto fue más algo debido al azar. Aquí les muestro cuáles fueron las diferencias en muerte por cualquier causa de infarto de miocardio. No hubo absolutamente ninguna diferencia. En infarto a 6 meses, a 3 años, a 5 años no hubo diferencia. Y en el isquemia extendido a 7 años, ya sabemos que la mortalidad total, no hubo diferencia en ambos grupos. Bueno, y esto me pareció muy interesante y es mirar qué pasó con calidad de vida. Entonces, en el isquemia, si bien al principio hubo una mejoría
con la revascularización, cuando se pusieron a ver los desenlaces a 7 años, los scores de calidad de vida y de angina, ya no hubo diferencia significativa entre ambos grupos, es decir, la terapia médica óptima les sirvió muchísimo. Y yo me pregunté, ¿y qué pasó en el coverage? En el coverage pasó lo mismo, a 5 años, porcentajes de pacientes libres de angina, no hubo diferencias a 5 años. Listo, ahora vamos a hablar de algo, en este estudio es muy interesante, el Revive BCI-2 del año 2022, en este estudio eran pacientes con cardiopatía isquémica, con una fracción de eyección por debajo del 35%, que tenían, miren, una enfermedad coronaria muy extensa. Este score significa que tenían muchos segmentos comprometidos, que más del 50% del miocardio estaría en riesgo y que tuvieran viabilidad miocárdica. Entonces ellos los aleatorizaron a PCI más terapia médica óptima versus terapia médica óptima sola y vemos como en un seguimiento promedio a 3.4 años no hubo diferencias en ambos grupos. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿y qué pasó con desenlaces secundarios? ¿Qué pasó con la fracción de eyección? O sea, los pacientes que les destapaban los vasos, ¿qué pasaba? Y miren, la fracción de eyección mejoró en ambos grupos y no hubo diferencias significativas. Y miren, la calidad de vida mejoró inicialmente en el grupo de PCI, pero no se mantuvo esta ventaja a los 24 meses. Entonces, también uno dice, la viabilidad miocárdica en este caso no predijo beneficio con la revascularización percutánea. Órbita 2018. Órbita fue el primer estudio antes del de Maria y de este salió de por qué tuvieron que hacer pues el estudio de Maria. Entonces, era un ensayo clínico doble ciego, pacientes con angina estable, ellos compararon PCI con stent versus un procedimiento placebo. En este caso, ellos incluyeron pacientes con enfermedad de un solo vaso epicárdico con estenosis de más del 70% por coronariografía. La mayoría de pacientes tenían una fracción de eyección normal y esto es súper importante, que absolutamente todos los pacientes les hicieron optimización de la terapia médica por 6 semanas antes de aleatorizarlos, ¿listo? El desenlace primario, entonces, ¿qué pasó? Miren, no hubo diferencias, es decir, ellos lo que querían aquí evaluar era aumento en el tiempo de ejercicio en prueba de esfuerzo, no hubo diferencia. Y vemos acá en desenlaces secundarios principales, consumo de oxígeno máximo, escala de angina y calidad de vida. No hubo diferencias en ambos grupos. Y finalmente les traigo el FAME2, que es salió en el año 2012. Ustedes me van a preguntar por qué se los traje, si ese estudio parece que fue superior la revascularización, pero ya les voy a mostrar algo muy importante. Entonces, ¿qué pasó en el FAME2? En el FAME2 lo que ellos hicieron fue que cogieron pacientes con enfermedad coronaria y que les hicieron que fuera enfermedad coronaria con estenosis significativa y les hacían FFR. Entonces, los que tenían FFR con menor a 0.80 los dividieron, unos terapia médica y a otros los revascularizaban. Y incluyeron pacientes con angina estable o isquemia documentada en una prueba no invasiva. ¿Qué pasó? Entonces sí, el desenlace primario entre ambos grupos pues no hubo diferencia, pero ¿qué pasó? ¿Cuál era el desenlace primario? Era muerte, infarto o revascularización urgente. Y ese desenlace primario estuvo guiado, fue por revascularización urgente. ¿Qué pasó? Acá. Vienen los desenlaces duros. Entonces, muerte por cualquier causa, infarto de miocardio, no hubo diferencia en ambos grupos. Entonces, la duda que me surge a mí es ¿por qué pudo haber sido que hubo más revascularizaciones urgentes en el grupo de PCI? Eso pudo haber sido porque este desenlace o ese compuesto específico de este desenlace grande puede ser que los pacientes tienen mayor sesgo de vigilancia, es decir, el paciente sabe que tiene una enfermedad significativa en sus arterias coronarias y que no le hicieron nada, pues, entre comillas, ¿cierto? Entonces, puede haber más consulta y más umbrales bajos para revascularizar. Entonces, ¿qué conclusiones saco yo? Que revascularizar de forma rutinaria, tempranamente, no reduce mortalidad, no reduce MACE frente a la terapia médica óptima, ni siquiera en isquemia moderada grave, ni siquiera con PCI de segmentos viables, ni con FFR por debajo de 0.80. Y en angina estable, enfermedad de un vaso y terapia médica óptima, la PCI no muestra un beneficio sintomático superior al placebo en cuanto a calidad de vida o capacidad de ejercicio. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, la mayoría de los pacientes se puede ofrecer de forma segura y eficaz el manejo médico óptimo
como estrategia inicial, excepto en algunos pacientes que fueron excluidos de los estudios, enfermedad de tronco, angina refractaria a terapia médica óptima y anatomía de alto riesgo. Muy bien, Marias. Muchas gracias. Bueno, entonces, como para concluir, es importante en 5 minuticos que ustedes entiendan como varias cosas. Aquí no se trata de si hay que revascularizar o si no hay que revascularizar, sino a quién hay que revascularizar en síndrome coronario crónico. Ya sabemos que en síndrome coronario agudo no hay duda en que hay que revascularizar. En síndrome coronario agudo la gente se debe llevar a cateterismo. Y eso que hay síndrome coronario agudo, no ST, en pacientes mayores, que pues hay unos artículos que también dicen que uno puede dar manejo médico, pero ese es otro tema. Aquí estamos en síndrome coronario crónico o enfermedad coronaria estable. En enfermedad coronaria estable, que es una patología que les va a llegar a ustedes mucho de medicina interna, pacientes con un angiotac que muestran una anatomía que tiene enfermedad coronaria, pacientes que tienen ecoestrés positivo y que son una clase funcional 1, que no tienen muchas veces síntomas, que muchas veces no sabemos por qué se mandó el estudio, simplemente se mandó para estratificar, pero el paciente no siente nada. Ese es el paciente que estamos acá, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que aprender es que el manejo médico es muy útil y el manejo médico ha avanzado mucho. No es solamente poner aspirina y estatina, sino lograr las metas que queremos. O sea, todos los pacientes tienen que tener LDL por debajo de 55 cuando vemos y documentamos que tienen enfermedad coronaria, en este caso, o algún tipo de enfermedad vascular. Tienen que tener el ácido úrico controlado. Si el paciente tiene microalbuminuria, que también es un factor de riesgo cardiovascular porque hace parte del estudio del daño vascular, entonces hay que ponerle su IECA o su finerinona o ISGLT2. Si el paciente tiene diabetes, por lo menos que tenga una glicosilada por debajo de 7 y que tenga metas de presión arterial. Si nosotros logramos eso con el manejo médico en un paciente con enfermedad coronaria estable, ya estamos haciendo demasiado y ya estamos mejorando, ¿cierto? Las doctores les mostraron que hay varios estudios, les mostraron el órbita, el isquemia, hay isquemia en enfermedad renal crónica, hay el isquemia extendido, está el Courage, está uno que se llama Bari-2D en diabéticos, está el FAME2, está el Revive, que fue el último que salió en el 2022, y cuando hay tantos estudios de lo mismo, porque muchas veces va contra la lógica, y no hay como un resultado claro, es porque cuando las cosas no van con la lógica, pues uno como que se estresa, ¿cierto? Porque es ver una arteria que está obstruida y todo dice que no destaparla da igual, pero no destaparla da igual cuando hacemos lo que les acabo de decir y es mantener todas estas metas del paciente cardiovascular. Sin embargo, en la mayoría de esos estudios, se excluyeron unos pacientes. Es decir, cuando yo les digo que el manejo médico es igual de bueno que intervenir, no estoy viendo los pacientes que tienen enfermedad de tronco. Esos pacientes no podemos decir eso, no están ahí. Ni podemos decir eso en los pacientes que tienen enfermedad coronaria de 3 vasos, sobre todo cuando son proximales o comprometen de pronto una extensión de isquemia muy grande, como es la descendente anterior proximal. Esos estudios excluyen este tipo de pacientes. Excluyen que hayan tenido infarto en el último mes, que es obvio porque pues, son enfermedad coronaria estable. Y en algunos de ellos también excluyen falla cardíaca aguda. Entonces yo no puedo decir que enfermedad coronaria estable es lo mismo el manejo médico que intervencionista, pensando o metiendo a esos pacientes. Esos pacientes no están ahí, ¿sí? Entonces, si ustedes me preguntan, enfermedad coronaria estable, lo primero es manejo médico. El manejo médico con las indicaciones que les di. Y si el paciente tiene fracción de eyección reducida, menor del 35% y es diabético y tiene enfermedad multivaso, ese sí se beneficia, a pesar de estar asintomático, sobre todo de cirugía cardiovascular. El Revive mostró que PSI no les iba bien, pero si se operan, basándose en el stitch y en los stitches, si se opera y usted cree que ese paciente va a vivir más de 7 o 10 años, es decir, si tiene tiempo para vivir ese tiempo, al paciente le iría bien, ¿sí?
Entonces a esos hay que operarlos. Entonces cuando tengamos tronco, cuando tengamos enfermedad de 3 vasos o unas lesiones proximales que si se obstruyen darían una isquemia muy extensa, esos pacientes están excluidos y esos pacientes sí vale la pena revascularizarlos así estén asintomáticos o estables. El resto de los pacientes que no cumplan esas anatomías, el manejo médico es lo que hay que hacer y es lo que está indicado. Dar manejo médico no quiere decir que sea una estrategia, o yo no estoy de acuerdo que digan que es una estrategia conservadora. No, dar el manejo médico es una estrategia activa y es muy buena. Muchas veces pensamos que dar pastillas y no hacer cateterismo es que no hicimos nada. No, dar pastillas, dar el manejo médico y cumplir con los objetivos es algo muy útil y muy bueno. ¿Listo? Al final pues van a haber como unas preguntas por si quieren, pero ya seguimos entonces con la otra charla. En la charla que sigue vamos a hablar del uso del angiotac de coronarias, si debe ser la primera línea frente a pruebas funcionales en dolor torácico estable. Es decir, ¿es mejor angiotac o son mejores las pruebas funcionales? Entonces, aquí viene el doctor Gabriel Mata, él es internista de la Universidad de La Sabana y tiene una maestría en diabetes y obesidad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y va a compartir con el doctor Daurin, que el doctor Daurin es residente de medicina interna de la Universidad CES. Unos van a hablar a favor de comenzar con angiotac y otro con pruebas funcionales. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Sebastián. Buenos días para todos. En efecto, vamos a hablar entonces de la estratificación no invasiva. Vamos a conversar un poco, vamos a discutir un poco sobre esta estratificación en el paciente con dolor torácico estable. Para iniciar, queremos resaltar la importancia del dolor torácico como motivo de consulta para el médico internista. Cuando nos enfocamos en el dolor torácico en el servicio de urgencias, vamos a ver que como motivo de consulta alcanza a ser casi un 20% de los motivos de consulta de todos los posibles que llegan al servicio de urgencias y se ocurre hasta en un 12% en el contexto de un síndrome coronario crónico. Cuando lo vemos desde la atención primaria, tenemos una frecuencia algo más baja como motivo de consulta y de acuerdo a la corte que veamos, alcanzamos a tener aproximadamente entre 0,7 a 7% de toda la gama de motivos de consulta que usualmente tenemos los internistas. El dolor torácico ocurre en el contexto de un síndrome coronario crónico hasta en un 20% de los casos. Cuando revisamos las guías de cómo se enfoca un paciente con dolor torácico, cómo se hace el diagnóstico de esos pacientes, casi que podemos resumirlo en que tenemos 3 estaciones o 3 puntos de valoración. El principal y el inicial será entonces la valoración clínica, donde establecemos cuál es la probabilidad pretest de que nuestro paciente tenga una enfermedad coronaria obstructiva. Un punto número 2 es aquellos pacientes que pasen un punto de corte que matemáticamente, a pesar de que tengan diferentes nomenclaturas de acuerdo a la guía, aproximadamente es más de un 15% de riesgo de una enfermedad coronaria obstructiva, procedemos a realizar una estratificación de riesgo no invasiva. En esta estratificación de riesgo podemos tener, digamos que una ruta adicional en la cual tengamos un paso en la estratificación invasiva si tenemos un riesgo elevado de desenlaces cardiovasculares a un año, que es aproximadamente más de un 3%. Entonces, cuando hablamos de esa estratificación no invasiva, tenemos 2 rutas que escoger. Podemos utilizar pruebas anatómicas, que es decir, angiotomografía de vasos coronarios, o podemos utilizar las pruebas funcionales como lo es la resonancia, el ecoestrés, el PET, etc. Entonces, en el debate de hoy queremos definir o queremos aproximarnos a cuál debería ser aquella prueba inicial en la cual nos vamos a basar para la evaluación del paciente con dolor torácico estable. Y el día de hoy mi trabajo será intentar convencerlos de que la angiotomografía es la prueba ideal para aquella valoración inicial de ese paciente con dolor torácico estable. Para iniciar entonces en mi primer argumento, quiero que recordemos aquel punto de corte que mencioné previamente, que era del 15% de probabilidad pretest de que tenga una enfermedad coronaria obstructiva como punto de partida para hacer una estratificación invasiva. Si lo vemos del otro lado
la otra cara de la moneda, estamos diciendo que estamos iniciando la estratificación no invasiva en pacientes que tienen una probabilidad pretest del 85% de no tener una enfermedad coronaria obstructiva. Y es allí entonces que es muy importante este concepto de que la angiotomografía es la mejor prueba de rule out para enfermedad coronaria obstructiva. Y esta afirmación lo vamos a basar en dos estudios, que son dos estudios prospectivos que se publicaron en el 2008, algo viejitos, pero que nos son muy útiles para definir esta afirmación del valor predictivo que tienen estas pruebas. Uno se publicó entonces en el New England Journal y el otro se publicó en el Journal del American College. Ambos al mismo tiempo, ambos eran ensayos prospectivos, tenían aproximadamente 300 pacientes y lo que hicieron fue comparar el rendimiento de la angiotomografía con respecto a una arteriografía coronaria. Y cuando vemos entonces los resultados del CORE 64, vemos que tenía una sensibilidad del 85%, una especificidad del 90% y que tenía un valor predictivo del 83%. Y cuando vemos el accuracy, vamos a ver que nos ofrecía un valor predictivo negativo del 99%, utilizando un punto de corte de 50% de estenosis, y que cuando utilizaban un punto de corte de angiotomografía de estenosis del 70% o más, tenían un valor predictivo nuevamente del 90%, del 99%, pero con un intervalo de confianza que alcanzaba incluso el 100% de valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que la angiotomografía cuenta con un excelente valor predictivo negativo y que cuando yo me enfrento con un paciente con dolor torácico, un resultado negativo en la angiotomografía me permite dar certeza al paciente de que no tiene una enfermedad de verdad coronaria obstructiva, y eso nos da tranquilidad, tanto nosotros como evaluadores como el paciente que tiene una sintomatología que es bastante angustiante. Ahora, en esos pacientes que tenemos un resultado negativo de una angiotomografía, ¿será acaso lo único que podemos decir al respecto? Y entonces aquí quiero resaltar este segundo argumento, este segundo punto, y es que la angiotomografía, a diferencia de las pruebas funcionales, sí permite encontrar la enfermedad coronaria no obstructiva. Y cuando vemos entonces el seguimiento a 5 años del estudio de Scott Hurt, que se hizo aproximadamente 4.000 pacientes y comparaban pruebas funcionales, el enfoque del paciente con dolor torácico estable en riesgo intermedio y bajo, y el enfoque realizado entonces basado con pruebas funcionales versus angiotomografía, vemos como los pacientes que se enfocaron con angiotomografía, el 38% tenían una enfermedad coronaria no obstructiva, algo que no se hubiera podido valorar a partir de una prueba funcional, y que esto tuvo cambios en los médicos tratantes. ¿Qué cambios hubo en estos pacientes? Les dieron más terapia preventiva. Estos pacientes tenían más estatina y tenían más antiagregante que los pacientes que se enfocaron con las pruebas funcionales. Y esto claramente va a tener impactos en desenlaces clínicos, que cuando vemos esos desenlaces clínicos a 5 años, vemos como un compuesto de, muerte por enfermedad coronaria o enfermedad o infarto de miocardio no mortal, vemos como los pacientes que se enfocaron con angiotomografía tuvieron una reducción de este compuesto, y esa reducción del compuesto, que fue con más o menos de un 40%, fue a expensas del infarto agudo de miocardio no mortal. Entonces, en esos pacientes que ya dijimos que no tenían un dolor torácico por una enfermedad coronaria obstructiva, aún podemos impactar reduciendo la mortalidad cardiovascular. Y esto es importante porque hay estudios que nos demuestran que el paciente que tiene como motivo de consulta dolor torácico y que no tenía una enfermedad coronaria obstructiva, sí se muere más. Y con la angiotomografía podemos impactar también estos puntos. Ahora, ya hablamos entonces de los resultados negativos para enfermedad coronaria obstructiva, pero ¿qué pasa entonces con los resultados positivos? Que también es de sumo interés. Entonces, aquí vamos a hacer esta afirmación, y es que el impacto clínico del enfoque basado por angiotomografía es similar o incluso superior que el enfoque realizado con pruebas funcionales. Y esto lo vamos a basar entonces con el estudio el PROMISE, que se publicó en el 2015. Es un estudio que es prospectivo, que utilizó aproximadamente 10.000 pacientes, y eran pacientes que tenían riesgo intermedio bajo de una enfermedad coronaria obstructiva. ¿Y qué pasó entonces con esos pacientes? Los dividieron en dos grupos, unos se enfocaron con angiotomografía y otros con pruebas funcionales, en las que, hay que hacer la salvedad, también se ubicaron pacientes que utilizaron pruebas de esfuerzo pues con electrocardiograma. Hubo un seguimiento de 25 meses, y cuando vemos entonces la gráfica que está a la izquierda, vemos cuál fue
el desenlace principal, que era un compuesto cardiovascular en el cual había muerte por cualquier causa, infarto no fatal, y vemos que los pacientes que se enfocaron con angiotomografía tuvieron un desenlace clínico similar, que no hubo una diferencia, tenía un HR de 1.04 que pasa a la unidad a ambos lados, tenía un desenlace similar cuando yo enfocaba a mi paciente por angiotomografía versus cuando lo enfocaba por pruebas funcionales. Y en lo que sí había una diferencia significativa es que los pacientes que se enfocaron por angiotomografía tuvieron una menor proporción de coronariografía o de una certificación invasiva que fueran blanco. Es decir, era más probable que si el estudio por angiotomografía salía positivo, la angiografía coronaria también fuera positiva. Y este sí fue un desenlace que tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, como esto era un ensayo abierto, sí hubo una pequeña porción de pacientes que tenían un riesgo no un riesgo cardiovascular, que tenían una probabilidad pretest alta, que era pequeño, pero que cuando vemos entonces en la gráfica, está en la mitad, no había una diferencia tampoco en ese grupo. Es decir, el grueso del estudio, que era riesgo intermedio o bajo, no tenía diferencias clínicas estadísticamente significativas, pero tampoco en la porción muy pequeña que había con riesgo alto. ¿Qué sí encontramos en este estudio PROMISE? Es que sí hubo en los pacientes que se enfocaron por angiotomografía, sí hubo un pequeño aumento, o un aumento, de la proporción de pacientes que se llevaban a angiografía. Entonces, de ahí viene mi cuarto argumento, y es un argumento que va con una propuesta, y es qué tal si hacemos el estudio completo del paciente sin utilizar la angiografía. Y esto lo podemos realizar en muchos escenarios a través de una estimación del fractional flow reserve, que cuando probablemente lo mencionamos, nos vamos a asociar bastante con la angiografía y con las intervenciones invasivas, en la cual básicamente se evalúan cuáles son los impactos hemodinámicos de una alteración pues como tal estructural. A partir de la angiografía se puede realizar un fractional flow reserve, que se hace básicamente con un modelo matemático, pero ese modelo matemático que no necesita medicamentos, que no necesita administración de sustancias adicionales, permite tener una correlación con un fractional flow reserve por coronariografía con un R de 0.9, es decir, tiene muy buena correlación el fractional flow reserve de tomografía con el fractional flow reserve realizado por coronariografía. Incluso las guías no lo mencionan, este es como un screenshot muy pequeño de el algoritmo de las guías americanas para evaluación del dolor paciente con el dolor torácico, y vemos que los pacientes que se enfocaban con angiografía, cuando tenían, ellos recomiendan que cuando tengan entre 40 y 90% de estenosis, se les haga un fractional flow reserve, y que a partir del fractional flow reserve se decida si esos pacientes de verdad requieren una angiografía. Si tienen un fractional flow reserve por encima del 0.8, esos pacientes no requieren una arteriografía coronaria y se puede continuar con la terapia médica óptima. Para basar entonces, o para justificar esta afirmación, tenemos el Platform Trial, en el cual, digamos que ellos, este ensayo abierto tenía dos porciones. Una eran pacientes que iniciaban con dolor o que se inscribían con diagnóstico del dolor torácico y que sí hacía, digamos, una aproximación inicial, y otros pacientes en los que teníamos que al momento del ingreso ya tenían la indicación de una arteriografía coronaria. Vamos a quitar, digamos que de la gráfica, se bloqueó. Bueno, cuando vemos entonces el lado de la izquierda, en el cual tenemos, ahora sí, vamos a quitar, digamos que el ruido, y nos vamos a enfocar a los pacientes a los cuales ya les habían definido una coronariografía, una estratificación invasiva. A estos pacientes, cuando les hacían un fractional flow reserve previo a la arteriografía coronaria, se les encontró que se podían evitar las arteriografías coronarias en un 60% de los casos. Cuando les hicieron el fractional flow reserve previo, y se evitaron ese 60% de las arteriografías coronarias, se encontró que ninguno de esos pacientes tuvo un desenlace MACE en el siguiente año. En cambio, los pacientes que se les había definido por otro tipo de estrategias y otro tipo de pruebas, la intervención de la arteriografía coronaria, el 70% tuvo resultados negativos para enfermedad coronaria obstructiva, lo que nos da, digamos, que un poco más de confianza para utilizar esta estrategia. Entonces,
semáforo que propongo es que la arteriografía, a pesar de todas las bondades que dije, hubiera probablemente podido seguir un poquito más. No es una prueba perfecta. Y no es una prueba perfecta y cuando uno lee los pacientes que se enfocaron con la angiotomografía o que se llevaron y que se intentó hacer la angiotomografía y que no fueron interpretables, el 80% de esos pacientes, el motivo por el cual no fue interpretable la angiotomografía fue porque el paciente se movía mucho. Entonces, esto compromete la calidad técnica del estudio. Entonces, un paciente que no es cooperador no es un paciente candidato para hacer una angiotomografía coronaria como enfoque. Y cuando mirábamos el otro 15%, la mayoría de otros pacientes que no tenían una arteriografía, perdón, una angiotomografía interpretable, es porque tenían bastante calcio coronario. Entonces, los pacientes que tengan un score de calcio por encima de 600 tampoco deberían ser elegidos para hacer una angiotomografía de sus coronarios. En pacientes claramente necesitamos reducir la frecuencia cardíaca y eso depende, digamos, de los canales del detector del tomógrafo. Los pacientes que tengan revascularizaciones previas que sea menor de 3 milímetros, pues eso genera interferencia y cuando tiene menos de 3 milímetros también da dificultades de interpretación. Esos pacientes tampoco deberían evaluarse con este medio y claramente la alergia al yodo. Por otra parte, ¿qué pacientes sí deberían iniciar con una angiotomografía? Pacientes que sean menores de 65 años adultos, que no tengan enfermedades coronarias previas, pacientes que no reciban terapia preventiva, y esto basado en nuestro argumento número 2, que sabemos que impactaba en enfermedad coronaria no obstructiva, que tenga síntomas ambiguos porque esto implica una probabilidad pretest más baja, que era nuestro argumento número 1, donde reconocemos que el fuerte más importante de la angiotomografía es el valor predictivo negativo, y por ejemplo, en los casos en los cuales tengamos requerimiento de hacer un estudio anatómico completo, como por ejemplo en la preparación de procedimientos. ¿Qué pacientes sí probablemente puedan tener, digamos que otras alternativas que puedan ser equiparables o incluso también superiores? Pacientes que sean mayores de 65 años, que tengan un riesgo intermedio o bajo, pacientes que tengan stent que sean de 3 a 3.5 milímetros, o pacientes que tengan riesgo muy alto y que otras pruebas, digamos, que puedan dar un perfil similar. Bueno, mientras ponen la presentación, mi nombre es Gabriel Mata, yo soy internista de la Universidad de La Sabana. Me desenvuelvo principalmente en el escenario de riesgo cardiovascular, entonces debo reconocer pues, que este ejercicio para mí es bastante retador, inclusive pues, teniendo en cuenta la evidencia bastante sólida que se tiene a favor pues, de el uso del angiotac. Básicamente, yo me concentré más en tratar de llevar el escenario como a la vida real de mi consulta externa, tratando de simplificar como en el escenario del médico general o de riesgo cardiovascular, y básicamente me concentré en llevarlo, pues como les decía, a la vida real, entendiendo que, como decía el doctor Daurín, el paciente de bajo riesgo, de intermedio, tal vez es el que se debe definir con más dificultad, porque entendiendo que el paciente de alto riesgo y que tiene una angina inestable eventualmente es más candidato a hacer una angiocoronaria. Y efectivamente, cuando yo hice el ejercicio de buscar los estudios que iban a soportar esa recomendación que tenemos a favor de hacer el angiotac, tenemos dos estudios que ya el doctor les compartió, sólidos, el Scott Hare y el PROMISE, uno escocés y uno hecho en Estados Unidos. Y básicamente yo traté de encontrar en esos dos estudios los aspectos metodológicos que pudieran llegar a ser más cuestionables. En ese orden de ideas, el Scott Hare, estudio de 4.000 pacientes aproximadamente, tuvo como objetivo la certeza del diagnóstico de angina secundaria de la enfermedad coronaria a las 6 semanas para evaluar la certeza. En este estudio, los autores destacaron a favor el gran número de pacientes representativos, encontrando enfermedad coronaria en la mayoría de ellos. Como para resaltar, se permitió el uso de pruebas funcionales para evaluar la utilidad de agregar el angiotac, es decir, en este estudio no los compararon, ellos evaluaron como parte de los objetivos qué pasaba si agregaban el angiotac, es decir, este estudio claramente está, digamos, poniendo a favor el angiotac, pero también nos están diciendo que es una cosa que se suma a ello, no que se lo va a reemplazar. Se evaluó el efecto de esta intervención a los resultados a corto y largo plazo para definir el impacto del angiotac. Y para destacar, digamos, como las partes que yo
encontré que pueden desde el punto de vista metodológico ser cuestionables en este estudio, y fue que aunque la angiotaxia asoció a una reducción del 38% de infartos mortales y no mortales, la diferencia fue no estadísticamente significativa, con una P pues, que fue de 0.05, ya que la diferencia entre los dos grupos fue de solo 16 eventos. En este estudio no se habló mucho de los estilos de vida, la diferencia entre ellos, y después de 5 años las tasas en que los pacientes terminaron haciendo coronariografía y revascularización fue incluso similar en ambos brazos. Es decir, si uno está haciendo un angiotac, y eso lo llevo yo pues a mi escenario, es porque yo estoy pensando que no le voy a hacer en un pronto plazo un angio a mi paciente, y realmente en este estudio lo que pasó fue que más adelante sí necesitaron los pacientes hacer una coronariografía. Y el otro estudio que también el doctor, el otro que les quería decir del anterior antes de que se me olvide, fue que la aleatorización fue no ciega, es decir, a criterio del médico que enfrentó la situación, fue él el que definió quién iba para angiotac y quién iba para coronario. No fue una aleatorización ciega. El otro estudio que el doctor también les comentó fue el PROMES, aleatorio, prospectivo y multicentro. En este estudio sí hubo una muestra más grande, 10.000 pacientes. En este estudio, como les comentó el doctor, se hicieron comparación de las pruebas funcionales versus el angiotac, con una mediana de seguimiento a 25 meses. Ellos evaluaron como primario compuesto muerte, infarto, hospitalización por angina y complicación, y secundario la realización del cateterismo que no mostrara la enfermedad coronaria. Los pacientes debían tener dolor precordial y disnea. Ellos destacan en este estudio a favor el gran número de pacientes representativos que tuvieran sospecha de enfermedad coronaria, pero no deberían tenerla. Los síntomas fueron dolor precordial y disnea, y ellos evaluaron el MACE compuesto y la exposición a radiación, que también debe tenerse en cuenta en el escenario cuando uno está hablando de angiotac versus una prueba funcional. El objetivo primario entonces ocurrió en una proporción similar desde el punto de vista estadístico, es decir, no hubo una diferencia significativa en el paciente que se le hicieron las pruebas coronarias, perdón, el angiotac o la prueba funcional. El angiotac se asoció es verdad, con un menor número de eventos, número de cateterismos que no mostraron enfermedad coronaria. La exposición global a radiación fue efectivamente mayor en el grupo que se le realizó angiotac, y en la rama de las pruebas funcionales hubo una alta proporción de pruebas funcionales nucleares. Es decir, como este estudio se hizo en Estados Unidos, el grupo que se le hicieron las pruebas funcionales estuvo la mayoría de ellos representado con pruebas de nucleares, y no tantas como con prueba de estrés o con prueba funcional de ergometría. Es decir, básicamente lo que jaló a favor del angiotac fue cuando se enfrentó con las pruebas nucleares. Este estudio PROMES, en conclusión, dijo que el angiotac coronario no ofrece beneficios respecto a pruebas funcionales en cuanto a la disminución de eventos. Además, expone más al paciente a la radiación, y se reconoce que fue un periodo corto de seguimiento. Otras limitaciones alrededor del angiotac no despreciables fueron las que también el doctor Daurin mencionó, y es que, por ejemplo, el paciente que tiene obesidad, un índice de masa corporal de más de 39%, realmente el examen pierde valor porque se reduce el coeficiente de señal ruido. También mencionado por el doctor Daurin, la calcificación coronaria extensa en un paciente que ya tiene una enfermedad coronaria conocida hace que el angiotac pierda la sensibilidad o pierda, la identificación de una anatomía apropiada. La calidad de la imagen está correlacionada de forma inversa con la frecuencia cardíaca. Cuando se hace un angiotac hay que hacerle un tratamiento con beta bloqueador, es decir, si ustedes tienen un paciente que van a llevar angiotac, no debería tener una arritmia o no debería tener una contraindicación para utilizar beta bloqueador. Entonces, en este sentido también pierde posiblemente valor la prueba. Y aunque se documenten datos anatómicos de la enfermedad coronaria, que también me pareció importante mencionar, es que el angiotac no necesariamente evalúa la trascendencia fisiológica de la estenosis o de la severidad. O sea, el angiotac sí te va a decir que tanta enfermedad coronaria puede llegar a tener, pero funcionalmente no te la está evaluando.
Es así como en mi semáforo yo puse en qué paciente sí se podría beneficiar el paciente que tiene bajo a riesgo intermedio. Las dudas grandes siguen siendo alrededor del paciente que tiene riesgo intermedio, y en qué paciente definitivamente no, es el que definitivamente ustedes identifican en la práctica como alto riesgo cardiovascular y que incluso tenga una enfermedad coronaria conocida. Bueno, muchas gracias al doctor Dauri y al doctor Gabriel por su exposición. Yo les voy a explicar un poquito. Un angiotac coronario es un procedimiento por radiología que es con medio de contraste, ¿cierto? Eso tiene dos fases. La primera fase hacen una tomografía simple en la que ven cuánto hay de score de calcio. Cuando el score de calcio está por encima de 400 unidades Agatston o 600, depende pues del equipo que haya en cada centro, no hacen la fase angiográfica. Porque si le ponen contraste y hay tanto calcio, pues no se va a ver. O sea, cuando tú tienes demasiado calcio, 1000 de score de Agatston, no se va a ver el contraste. Entonces ahí no se hace esa parte, ¿cierto? Eso es como para que entiendan que es un angiotac. Y las pruebas funcionales, que pueden ser una resonancia con estrés, un PET, una ecoestrés, como dijo el doctor Gabriel, mira la funcionalidad de esa anomalía anatómica que el paciente. ¿Por qué les explico esto? Porque es que son dos exámenes que no se pueden comparar. Son dos exámenes que son completamente diferentes. El angiotac coronario es una prueba que te mira la anatomía, pero funcionalmente no mira nada. Como bien dijeron, mira, es anatomía. La ecoestrés o el PET o la perfusión miocárdica miran si esa anatomía funcionalmente tiene algún compromiso en isquemia en ese corazón. Entonces son pruebas que no es una mejor que otra, sino que excluyen. Yo les pregunto a ustedes que son internistas o residentes de medicina interna, si ustedes le harían una pletismografía, es decir, medir las presiones arteriales a alguien que no tenga enfermedad arterial periférica. Uno tiene un Doppler para ver la anatomía y uno hace la pletismografía para ver si esa anomalía, esa lesión que hay en el Doppler, pues tiene alguna implicación funcional. Entonces, no tiene sentido y no es lógico que ustedes hagan una prueba de estrés sin anatomía, porque estaríamos muchas veces haciéndole una prueba funcional a alguien que ni siquiera tiene enfermedad coronaria. Entonces, eso no es lógico. Las pruebas funcionales se hacen cuando usted ya sabe que de base tiene un paciente con enfermedad coronaria y usted quiere cuantificar y estratificar esa isquemia. Pero lo primero que uno tiene que saber es que ese paciente sí tiene enfermedad coronaria. Entonces, a la pregunta que hacen aquí es que el angiotac coronario es una herramienta que está muy de moda y que todo el mundo la está mandando, pero debe ser o se inventó para pacientes de riesgo bajo o intermedio, para que cuando dé negativa, usted casi que con seguridad excluya que el paciente no tiene eso. Es como un dímero D, por decirlo así, en TEP. Cuando usted lo manda y da negativo, no tiene eso. Pero el angiotac coronario no es como la prueba para pacientes de muy alto riesgo. Si usted tiene un paciente de 90 años, diabético, hipertenso, enfermo renal crónico, mal controlado, obeso, no, el angiotac no es para eso. Yo posiblemente en ese caso, que es de tan alto riesgo, yo doy por hecho que tiene enfermedad coronaria. Doy por hecho que tiene enfermedad coronaria y más bien prefiero hacerle una prueba funcional si tengo alguna duda, ¿sí? Yo no hago ecoestrés para que me dé positiva. Uno no, eso es un problema que la gente tiene y es que manda ecoestrés para ver si le da positiva, cateterizarlo. Uno hace una ecoestrés para que dé negativa y mandar al paciente para la casa. Porque entonces mandan una ecoestrés, les da negativa y me dicen, profe, pero es que mira, sigue con dolor, es diabético, entonces ¿para qué le mandó la ecoestrés? Si usted cree que tiene enfermedad coronaria y que tiene una enfermedad coronaria inestable o angina, entonces cateterícelo. Si cree que tiene una enfermedad coronaria, cateterícelo según los antecedentes familiares, personales y la clínica que tenga.
Pero si es un paciente de alto riesgo y tiene un dolor que a mi parecer es no cardíaco, yo le mando por el riesgo una prueba funcional para que dé negativa y yo quedarme tranquilo. No porque yo quiero que salga positiva para cateterizarlo. Si yo estoy tan convencido de eso, entonces más bien lo cateterizo. Entonces, las pruebas anatómicas como el angiotac son si yo quiero saber si tiene enfermedad coronaria. ¿Para qué? Para lo que dijo Daurin en el primer estudio. Al yo decir que tiene enfermedad coronaria, entonces ya me voy con toda, con LDL por debajo de 55, utilizando estatina, le pongo aspirina, hago control de factores de riesgo cardiovascular. Un angiotac positivo no significa cateterismo, significa que voy a ser estricto con el control de los factores de riesgo cardiovascular. Ahora, si yo quiero ver si eso tiene alguna repercusión, ahí sí puedo hacer una prueba funcional, ¿sí? Pero son estrategias que no es una cosa y otra cosa, no son comparables, ¿cierto? Y por eso es que el doctor Gabriel dice que la utiliza más en sus pacientes de alto riesgo pero cuando usted tiene que tener una anatomía que sabe que la tiene, porque si no sería, como les dije ahora, hacer una pletismografía en alguien que ni siquiera tiene enfermedad arterial periférica, no tiene ningún sentido. ¿Listo? Bueno, el tema que sigue y en el que vamos a hablar es de fibrilación auricular paroxística, para ver si la ablación sería la primera estrategia versus dar manejo médico. Entonces tenemos a la doctora Laura Betancourt, que nos va a hablar de a favor o en contra. ¿Ah? A favor. La doctora Laura nos va a hablar a favor de hacer ablación en FA paroxística y Danilo nos va a hablar sobre en contra. ¿Listo? Venga. Bueno, nosotros vamos a empezar dando como un contexto. Sabemos que la FA es la arritmia sostenida más frecuente en el mundo. Tenemos 44 millones de personas en el mundo con FA, o sea, no es algo despreciable. Una prevalencia de más o menos 2 a 4% en la población adulta y más del 10% en la población por encima de los 80 años. Esto definitivamente para el 2030 va a ser una epidemia, pues va a ser una cosa significativa y un problema de salud pública por todas las implicaciones que tiene. El riesgo inclusive a lo largo de la vida para que un paciente presente FA es de 1 de cada 5. ¿Y por qué es importante hablar de FA? Pues porque no es solamente la arritmia, sino que los desenlaces son fatales, pues son muy desafortunados. Entonces miren cómo aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, de insuficiencia cardíaca, mortalidad cardiovascular, el MACE en general pues también es significativo y reduce la calidad de vida. Empezando entonces con lo que nos está diciendo la doctora Laura, claramente hay unos desenlaces con la fibrilación auricular, pero también tenemos que entender que la fibrilación auricular hace parte de un ecosistema con factores inherentes que son del paciente, como lo son la genética, su sexo, el envejecimiento y la etnia, pero un montón de factores que podemos decir que son modificables, que son propios de la enfermedad. Y ahí están las cosas que todos conocemos: hipertensión arterial, enfermedades inflamatorias, apnea de sueño, obesidad, tabaquismo, alcoholismo y todos los que están listados ahí en la diapositiva. Entonces, luego pues de este ecosistema uno tiene que pensar en cuáles son los estadios y cuál puede ser la progresión de la fibrilación auricular en nuestra práctica clínica. Y digamos que es muy claro pensar y saber pues que tenemos pacientes que están en riesgo, que son todos los que tienen esas comorbilidades y que tienen unos factores de riesgo genéticos claramente establecidos y propios inherentes, como ahorita les estuve compartiendo. Luego tenemos también lo que es la FA subclínica o el estadio pre-FA. Y luego tenemos el estadio 3, que es la fibrilación auricular clínicamente diagnosticada con los fenotipos que todos conocemos. Y digamos que en esta parte final o en esta parte pues avanzada de la enfermedad, en donde ya está inducida la arritmia, donde es fácil diagnosticarla, por decirlo así, porque el paciente se mantiene en la arritmia, es claro lo que tenemos que hacer en cuanto al tratamiento, pero cuando estamos hablando de los episodios de paroxismo, de fibrilación auricular, cuando estamos en un estadio, digamos que relativamente temprano de la arritmia, no es tan claro lo que puede significar el tratamiento temprano en estos pacientes, y para eso es que nos planteamos la pregunta. Cuando hablamos de la clasificación pues, clínica, pues todos la conocemos: paroxística, persistente, persistente de larga duración y permanente.
Pero en realidad deberíamos pasarnos a clasificarla diferente, deberíamos pasarnos a evaluar la carga de la arritmia. Ya con la tecnología podemos medir el número de episodios en un periodo de tiempo, el porcentaje de tiempo que el paciente pasa en arritmia, el episodio más largo de duración de FA, porque en realidad es la carga de FA lo que se asocia a más riesgo de hospitalización, enfermedad cerebrovascular, mortalidad. Entonces deberíamos pasarnos a esto. Miren cómo cuando uno dice, bueno, listo, entonces ¿cuál es el que tiene más riesgo de ACV? Entonces uno compara paroxística versus no paroxística y miren que todo pasa como por la mitad, o sea, nada significativo, o sea, uno no puede decir pues leve desviación pues como hacia los no paroxísticos, pero nada. Pero si la reclasificáramos y si pensáramos más en carga rítmica, y miren que la dividimos así, más de 11.4% de tiempo, más de 5.5 horas, mayor o igual a 24 horas, miren que ahí sí podemos clasificar bien quién es el paciente que tiene más riesgo de estos eventos cardioembólicos. Y lo mismo nos pasa con el riesgo de muerte y hospitalización. Si habláramos mejor de carga rítmica, tendríamos una mejor estimación pues como del paciente que tiene más riesgo. Entonces, pues partimos como de que la carga es más relevante que la clasificación clínica y pues la pregunta es cómo hacemos para disminuir esa carga. Entonces, el año pasado los europeos nos propusieron una nueva guía de fibrilación auricular en donde empezamos a hablar de tratamiento centrado en el paciente bajo la mnemotecnia de CARE. En la C tenemos el manejo de las comorbilidades, que son todos estos factores modificables que empezamos hablando. En la A vamos a hablar del AVOID, en donde vamos a usar la terapia de anticoagulación para evitar justamente estos desenlaces, digamos que graves que tienen los pacientes. En la R, la reducción de síntomas y el control de ritmo. Y en la E, la evaluación y la reevaluación periódica que deben tener nuestros pacientes, porque estos pacientes, digamos que hay que hacerles un seguimiento longitudinal porque cambian durante el seguimiento. Vemos entonces, o centrándonos en la R, vemos que independientemente del tipo o el fenotipo de fibrilación auricular, hay diferentes opciones de tratamiento que tenemos para tanto controlar la arritmia como disminuir la carga, como nos está explicando la doctora Laura. Y acá, entonces, hay diferentes estrategias donde el objetivo final es el control de ritmo, donde tenemos medicamentos, la cardioversión eléctrica, antiarrítmicos, la ablación con catéter, ablación endoscópica, quirúrgica o incluso la ablación del nodo con estimulación con marcapasos. Todo para entender que en última lo que buscamos es reducir los síntomas y los desenlaces que puede tener la arritmia en nuestros pacientes. Bueno, entonces a la pregunta que nos hicieron, ablación de FA como primera línea en FA paroxística, entonces pues yo a favor, me tocó el lado fácil. Las mujeres siempre es el tienen la que tiene razón. como más evidente, mentiras que no. Entonces yo quiero que partamos de una base fisiopatológica, ¿cierto? La FA produce como una pérdida de la patada auricular, entonces perdimos 15 a 20% del gasto cardíaco. Segundo, disminuimos el llenado diastólico y con eso favorecemos la dilatación secundaria de la aurícula y la insuficiencia mitral secundaria. Tercero, una cosa muy importante de la que venimos hablando desde el 2016, que es de la cardiomiopatía atrial, inclusive hacen biopsias y encuentran diferencias y progresión a fibrosis y a un remodelado eléctrico. Así como tenemos remodelado estructural, también la misma FA, estar todo el tiempo en FA, va produciendo un remodelado eléctrico y eso se ve en los estudios de electrofisiología. Y mientras más tiempo, bueno, y eso es lo que dicen pues como en todos los artículos que hablan de cardiomiopatía atrial, que la FA engendra FA, ¿cierto? Y además, estar en FA pues aumenta la progresión a formas persistentes, eventos tromboembólicos y falla cardíaca. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen las guías europeas? Entonces, en el paciente dice tratamiento de control de ritmo de primera línea. Pues y la guía da la razón a él a favor, por eso digo que es la parte fácil, a Danilo le tocó más difícil. Entonces ellos nos dicen, se recomienda la ablación con catéter como una primera línea en estrategia de control del ritmo para la toma de decisiones compartidas en pacientes con FA paroxística para reducir los síntomas, la recurrencia y la progresión de la FA. Entonces ellos y lo dan en un grado de recomendación alto, 1A, ¿cierto? ¿En qué se basan ellos para dar esta recomendación? Les voy a mostrar como los estudios, como los principales. Son 303 pacientes mayores de 18 años con FA paroxística sin tratamiento previo.
ellos miraban ablación versus darle tratamiento antiarrítmico. A todos esos pacientes los seguían durante 12 meses y todos esos pacientes tenían un monitor de eventos y el desenlace primario era recurrencia de cualquier taquiarritmia, FA, flutter, taquiatrial, entre el día 91 y el 365 luego de la ablación o el inicio de antiarrítmicos, y el desenlace de secundario era el control de síntomas, la carga rítmica y la calidad de vida. Entonces miren pues que en realidad fue muy significativa el impacto en recurrencia, el impacto de una taquiarritmia sintomática también fue significativo, la carga rítmica obviamente en los de ablación era 0 y en los otros 0.13, y los eventos adversos no fueron diferentes en ambos grupos. El STOP AF muy similar pues como el diseño respecto al anterior, 203 pacientes de 18 a 80 años con FA paroxística sin tratamiento previo, ablación versus antiarrítmico y lo mismo. Pues lo que cambiaba un poquito era el seguimiento, que lo hacían con electro al mes 1, 3, 6, 12 y Holter de 24 horas al mes 6 y 12, y el desenlace primario era el éxito del tratamiento. Entonces que no tuvieran complicaciones de la intervención ni recurrencia de la arritmia luego del día 90. Y tenían un desenlace secundario de seguridad que era solamente para el grupo de ablación, que eran los eventos adversos del procedimiento del sistema de crioablación. Y miren, pues que ese desenlace primario de eficacia también fue significativo y el desenlace de seguridad solamente hubo 2 eventos adversos reportados. Y el tercer estudio, pues dentro de los estudios que hay que les quería traer, es que era muy similar, también crioablación versus antiarrítmico, seguimiento a 12 meses, solamente que en este hacían electro y Holter 7 días, y el desenlace primario era estar libre de 1 o más episodios de taquiarritmia de más de 30 segundos luego del día 90. Y el desenlace secundario, los eventos adversos y la recurrencia de palpitaciones. Y miren cómo ese desenlace primario lo alcanzamos en el 82.2% en los pacientes de ablación versus 67%. Adicionalmente, en esos desenlaces secundarios se redujo en un 60% como toda la parte de los síntomas, entonces esto también pues, fue significativo. Yo sé que los estudios son solamente a 12 meses y yo sé que yo no estoy diciendo aquí cosas maravillosas porque yo sé que también va a haber críticas, porque no estoy hablando ni de mortalidad ni de stroke, yo estoy hablando de recurrencia, que eso es lo que han mostrado los estudios y solamente a 12 meses. Pero yo quiero que volvamos a la carga rítmica, ¿cierto? Ya sabemos que a mayor carga, porque lo mostramos al principio, más mortalidad, más stroke, disminuye como la calidad de vida, más eventos embólicos. Miren que en los estudios han sacado como cuál era la carga rítmica, pues el porcentaje de reducción de carga rítmica entre los de ablación versus no ablación, incluyendo el Cabana, que es un estudio que va a estar en contra de todo lo que yo estoy diciendo, que seguramente lo sacarán como as bajo la manga. Y entonces, miren que significativamente tienen más carga, y ya habíamos dicho más carga, más eventos. Entonces será solamente cuestión de unos años para que las guías nos digan esto es definitivo, no solamente para curar la FA, sino reducir la carga rítmica. Y seguramente en unos años no solamente la recomendación de la guía va a ser, se recomienda como primera línea para reducir recurrencia, sino para evitar los eventos embólicos de estos pacientes. Esto se trabó. Ya. Entonces, la posición en contra luego de estos estudios que de manera tan contundente demuestran que la ablación disminuye la recurrencia de fibrilación auricular, básicamente todos los clínicos quedamos como que, bueno, entre la espada y la pared, entre el catéter y la pared, ¿cierto? Lo primero, y es que voy a retomar la diapositiva que nos compartía la doctora Laura, y es considerar esta base fisiopatológica. Hablamos de cardiomiopatía atrial, que es un desorden eléctrico, anatómico y estructural de la aurícula, y donde sabemos que obviamente hay una infiltración de fibroblastos en el tejido auricular que favorece a que estos microcircuitos de la fibrilación auricular se posterguen y se perpetúen durante el tiempo. Ahora, si traducimos esto como tal a carga de arritmia, vemos que incluso desde cuando hay poquitos focos de fibrosis en la aurícula, ya en esta barra de arriba van a ver los episodios de fibrilación auricular que pueden tener los pacientes. Obviamente, entre más fibrosis, entre más cambio, entre más alteración estructural va a haber más fibrilación auricular, pero incluso desde los momentos digamos que más tempranos de la fibrosis empiezan a haber eventos de fibrilación auricular. Entonces mi primer contraargumento va relacionado con esto, y es que, ojo, tenemos que mirar el tamaño auricular de estos pacientes para saber si puede haber recurrencia o no. En esta revisión sistemática que incluyeron en últimas 85
85 estudios, revisaron el tamaño de las aurículas de los pacientes que habían sido llevados a ablación por FA y ver el grado de recurrencia que tenían. Y para resumir pues, las características poblacionales y todo esto, yo quiero que nos quedemos es con esta gráfica en donde vemos que un diámetro auricular mayor de 40 milímetros, un diámetro AP, ya se aumentaba el riesgo de que el paciente fuera a tener una recurrencia de fibrilación auricular durante el seguimiento. Y vemos que esta relación se mantuvo con aurículas más grandes. Incluso, digamos que si bien no es estadísticamente significativo, el volumen auricular, ojo que este no es el indexado, sino el total, y el strain auricular también parecieran que puedan tener un rol como predictor de la arritmia de la recurrencia durante el seguimiento. En este otro estudio, este fue todavía más interesante porque miraron el volumen auricular indexado y compararon con fenotipos de fibrilación auricular y con diferentes puntos de corte del volumen auricular. En general, pues no los voy a aburrir como con los datos precisos de cómo eran, pero les quiero contar que las aurículas que tienen un volumen indexado mayor de 42 milímetros tenían mayor riesgo de que el paciente tuviera una reincidencia de la arritmia durante el seguimiento. Entonces, digamos que podemos quedar que las aurículas dilatadas, en efecto, nos hablan de que el paciente va a tener recurrencia durante su seguimiento, independiente del fenotipo de fibrilación auricular. Luego, quisiera que revisáramos algunas cosas con un poquito más de detenimiento de los estudios. Estos son los mismos 3 estudios que nos presentó la doctora Laura, el EARLY, el STOP y el CryoFirst, en donde quiero que vean que la edad media de estos estudios eran pacientes realmente jóvenes, pacientes con una edad media de 60 años en general. Y si pensamos en nuestra práctica clínica, los pacientes con fibrilación auricular tienen una edad mucho mayor, que son lo que vemos todos los días en nuestra ronda de medicina interna, en nuestra consulta externa. Vemos que las mujeres están subrepresentadas y que en general en los 3 estudios hubo una baja carga de comorbilidad, y de manera adicional yo les quería traer este dato en donde miren que excluyeron los pacientes que tenían dilatación de la aurícula izquierda dentro del estudio para evitar justamente pues, ese riesgo de reincidencia de la arritmia como vimos anteriormente. Luego, entonces, quiero que revisemos también los desenlaces, porque listo, los desenlaces que nos mostró la doctora Laura son muy fuertes en cuanto a la carga de la arritmia, ¿cierto? A la reincidencia de la arritmia, a la recurrencia, pero vemos que justamente solo nos hablan de esto, de la recurrencia de la arritmia, y que el seguimiento fue bastante corto, de solo 12 meses en todos los estudios. Entonces nos empezamos a plantear o empezamos a considerar que de pronto la recomendación de la guía no puede ser tan generalizable como nos la están planteando. Y en último lugar, en esta revisión sistemática en donde se incluyeron los 3 estudios que nosotros hablamos, pero incluyeron otros 3 estudios que no incluimos a propósito porque son estudios publicados hace 10 años, donde miraban básicamente lo mismo, pues obviamente sabemos que disminuyen el riesgo de recurrencia de la arritmia, pero les quería mostrar de nuevo la parte poblacional. Y miren que en todos los estudios se mantuvo esta tendencia que eran pacientes con una baja carga de comorbilidades. Entonces, uno dice, bueno, sabemos de recurrencia, pero ¿qué pasa con los desenlaces gruesos? Aquí está mi as bajo la manga, donde tenemos entonces el EAST-AFNET 4 y el CABANA. Ambos son estudios multicéntricos. La diferencia es que el AFNET 4 fue un estudio abierto y que la intervención fue ablación y antiarrítmico como intervención versus el control o seguimiento usual de los pacientes. Entonces no está discriminado qué pacientes fueron a ablación o qué pacientes están en tratamiento antiarrítmico. La mediana de seguimientos de ambos estudios, en el ISTABNET fue de 5.1 años y en el CABANA fue de 48 meses, 4 años, y el desenlace primario es el desenlace que nos gusta a todos los internistas, eso de muerte, eventos cardiovasculares, ACV, sangrado, etc. ¿Y qué pasó? Entonces, en el EAST-AFNET, en donde teníamos esta cointervención con el tratamiento antiarrítmico usual, en efecto, se logró este desenlace primario, pero una cosa muy importante a tener en cuenta con este desenlace primario es que lo que midieron fue como tal, fue una tasa de incidencia de eventos, no con una reducción de riesgo como tal, como lo miramos en los otros estudios. Y si vemos en el CABANA, en efecto, no se logró no fue estadísticamente significativa esta reducción de eventos cardiovasculares mayores de desenlaces gruesos en los pacientes de ablación versus tratamiento convencional. Y si lo discriminamos en muerte, en ACV, en sangrado y en parada cardíaca, vemos que en ninguno fue estadísticamente significativo.
Entonces, yo aquí quisiera también preguntar si es que menos FAs o menos eventos. Estos son datos también extraídos del Cabana, en donde es evidente que la ablación con catéter reduce la recurrencia de fibrilación auricular, pero si vemos la gráfica de los desenlaces cardiovasculares mayores en estos pacientes, no hubo una diferencia estadísticamente significativa a pesar de que hubo menos fibrilación auricular en estos grupos. Entonces, ¿a quién? Lo que yo propongo es que, en efecto, pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural y sin dilatación de aurícula izquierda es una muy buena estrategia para el control de su carga rítmica. Lo deberíamos mirar con un poquito de más detalle en esos mayores de 65 años que ya empiezan a tener carga de comorbilidades, y en esos mayores de 75 años con dilatación de la aurícula tal vez no sea la mejor estrategia para el control y pues para lo que estamos buscando. ¿Listo? Y eso era todo. Muchas gracias. Bueno, entonces para concluir esta parte, muchas gracias a los doctores. Vean, la pregunta aquí no es si la ablación sirve, ya se sabe que la ablación sirve, ya Danilo mostró cómo la ablación hace que las personas se mantengan más en ritmo sinusal. Cuando yo era estudiante de medicina, a mí me explicaban que tener fibrilación auricular o estar en ritmo sinusal era prácticamente lo mismo, ¿cierto? Y digamos que yo crecí con eso porque esos eran los estudios viejos cuando no existía la ablación, pero en la medida que la medicina ha ido avanzando, se ha visto cómo la ablación no solamente mantiene más al paciente en ritmo sinusal, eso disminuye pues, el riesgo de eventos embólicos, digamos que sí, igual el que tiene FA lo tenemos anticoagulado, pero es muy importante estar en sinusal por el hecho de que mantiene la sincronía auriculoventricular. El corazón trabaja más organizado y acuérdense que la aurícula da un 25% del gasto cardíaco. Entonces, si uno quiere un corazón que funcione adecuadamente, pues lo más correcto es que tenga sinusal y luego que siga el ventrículo y que tenga una sincronía AB, ¿cierto? Y eso pues es mucho mejor, no es solamente el riesgo de embolismo. Entonces, si me preguntan, yo creo que la ablación es una muy buena opción para tratar de mantener el paciente en ritmo sinusal. Sin embargo, Danilo mencionó que hay unos pacientes que en realidad no se benefician de esto. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, cardiopatías estructurales, Laura también lo dijo, que tienen, por ejemplo, estenosis mitral. Si yo no corrijo la estenosis mitral severa, pues ¿para qué le voy a hacer la ablación si el sustrato de base continúa ahí? Entonces, ¿quiénes son los que se benefician? Se benefician los pacientes que sean muy sintomáticos, pacientes que tengan taquicardiomiopatía, es decir, que usted crea que la fibrilación auricular los está metiendo en falla cardíaca. A esos pacientes es mejor volverlos a ritmo sinusal, y pacientes incluso en falla cardíaca. Hay unos estudios Castel en falla cardíaca o en pacientes pretrasplante o con necesidad de dispositivos de asistencia ventricular, es decir, fallas cardíacas avanzadas o terminales, en los que mejorar la sincronía AB les ayuda muchísimo. Entonces, esos pacientes sintomáticos con taquicardiomiopatía o con falla cardíaca avanzada, volverlos a ritmo sinusal sí les ayuda, siempre y cuando las aurículas sean todavía pequeñitas. Nosotros manejamos, o yo por lo menos soy hasta 45 de milímetros, o que tengan unos volúmenes de 60 o 50 indexado, menores. Que sean pacientes más que jóvenes, pienso yo que sean pacientes funcionales, que no tengan cardiopatía atrial o alguna cardiopatía estructural que no permita que esa FA vaya a ser exitosa con la ablación, y que ojalá tengan menos de un año en el comienzo de esa fibrilación auricular, porque yo sé que va a ser más posible el éxito de la ablación. Pacientes con apnea del sueño. Si usted tiene un paciente con apnea del sueño muy obeso, muy hipertenso, primero, si usted como médico quiere ayudarle al paciente, no es hacerle la ablación. El paciente tiene que bajar de peso, tiene que tener bien controlada la apnea del sueño, ponerse el CPAP, controlar la hipertensión, porque con eso es más probable, no es solamente la ablación, es lo que hay también alrededor. ¿Listo? Entonces, esos son los pacientes que se benefician. Taquicardiomiopatía,
falla cardíaca o muy sintomáticos, siempre y cuando las características del comienzo de la FA y el aurícula sean susceptibles de que sí vaya a ser el procedimiento exitoso. ¿Listo? Entonces aquí terminamos con estos 3 temas. Ya el doctor Juan Camilo nos va a decir qué es lo que sigue con las preguntas y unas votaciones que se van a hacer. Bueno, agradecerles a todos el acompañamiento, la madrugada que se pegaron para venir a estas actividades. Se hacen con un gran cariño. Todos los expositores que nos acompañaron, muchísimas gracias, el doctor Sebastián. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar, es el momento, alguna duda sobre las preguntas que tengan. Los invitamos a que tomen el QR, respondan cada una de las preguntas. Hay que ingresar para responder cada una de las preguntas. Esto es importante y este ejercicio lo estamos haciendo como una estrategia novedosa para que después tengamos unos consolidados de todo lo que hemos hablado y lo que ustedes han votado. Y posteriormente vamos a tener unos productos de información relacionados a las conclusiones de este evento que vamos a compartir, digamos, con todas las personas que han asistido al evento. Entonces los invito a que se animen a votar y si alguien tiene una pregunta, dejamos el micrófono abierto estos 5 minuticos. Los invito entonces a que tomemos un receso. Este salón lo van a organizar para hacer el cuadrilátero y en el otro salón vamos a tener el evento de Doctor Dilema. Entonces, y el bloque de nefrología. Entonces, vamos a organizar acá en el evento de cuadrilátero. Van a ser estaciones en las cuales pueden ir rotando, son más o menos unos 40 minutos por cada uno de los bloques. Hay algunas personas que van a estar en el otro salón, pero una vez terminen allá pueden venir a los cuadriláteros que vamos a realizar.
Thank you.